Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 31 de enero. Se acabó el primer mes del año, queridos amigos. Vuela el tiempo. Jueves 31 de enero de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Maduro pone en armas 50.000 venezolanos para defender la patria, dice él. 50.000. Los va a entrenar en 3 días. Los va a preparar para una guerra internacional con los Estados Unidos. ¿Será con esta disculpa que están llegando a las casas de los venezolanos a sacar los adolescentes y los muchachitos para llevárselos? ¿O eso no está confirmado? ¿De dónde va a sacar 50.000 hombres Maduro para defenderlo a él? Y el avión ruso con las 20 toneladas de oro. ¿Será como están diciendo muchos medios? Aquí estamos en un mar de confusiones, pero hay que tratar de adivinar lo que va a pasar. ¿Será ese el pasaporte de Maduro para un asilo en Rusia? ¿Un avión ruso? Ah, no, pero es que el avión es privado y no se sabe el avión ruso que estaba haciendo. 20 toneladas de oro, lo que le quedaba al Banco Central de Venezuela. Recuerden ustedes cuando Chávez llevó todo el oro venezolano que estaba en distintas partes del mundo, hizo un desfile por las calles de Caracas y la independencia económica de Venezuela, todo ese cuento. Eso se lo fueron robando, quedaron 20 toneladas de oro y ahora salieron en un avión ruso. ¿Para dónde? ¿Será cierto, como se está comentando, que Rusia y China quieren negociar con los Estados Unidos el tema de Venezuela? Es que ahí tienen muchos miles de millones de dólares que no quieren dejar embolatados. A Rusia le hacen mucha falta y a China también, y a los chinos no les gusta perder su plata. Eso está bien conocido. Muy bien. Esos temas tenemos sobre esta situación de Venezuela que va a unos pasos agigantados hacia el desastre de Maduro, porque no puede ser. El mundo no puede tolerar más la infamia que estamos presenciando. El homenaje al gran costumbrista colombiano Fernando Gaitán. Homenaje muy merecido. Nosotros insistimos, por Dios, no se trata de una figura del entretenimiento. Sáquenlo de ahí. Un gran escritor costumbrista, como no ha habido otro. Falta el que tenga la pluma para reunir todos esos libretos y construir la obra cumbre de la literatura colombiana, que sería Betty la Fea. La Fed de los Estados Unidos, el Banco Central, no toca las tasas de interés y dice que será muy paciente en los movimientos futuros. Todo el mercado estaba esperando un aumento en las tasas de interés y estaba reaccionando de conformidad. Ahora con esta noticia también reaccionó e inmediatamente subieron, y de qué manera, los índices bursátiles en Wall Street. La Fed será paciente. Los Gilinski se quedan con el 50% del grupo Semana. No cabe ninguna duda, los grandes grupos económicos se quedaron con los medios económicos del país. Es el caso pues de Luis Carlos Sarmiento con El Tiempo, es el caso de los Santo Domingo con El Espectador y con Blue Radio, y ahora los Gilinski se quedan con la revista Semana. Eso no es una inversión, Los Gilinski tienen demasiadas cosas y están demasiado ocupados con sus inversiones en el mundo para hacer esta inversión. Eso tiene otro sentido
que no será otro que un sentido político. ¿Cuál será? ¿Qué quieren hacer políticamente los Gilinski con la revista Semana? Colombia prohibió el ingreso de 200 allegados a Maduro, encabezados por él, a Colombia. Y ahí de paso devolvieron en el mismo avión en que llegó al que había sido designado como presidente de Monómeros Colombo-Venezolanos, una de las grandes empresas que tiene Colombia en la costa atlántica. Esa es una medida muy sana y muy bien. La Cancillería colombiana, a la que hemos criticado tanto por tantas cosas que nos parecen criticables, está manejando divinamente, con guante de seda, el tema de Venezuela, y está manejando muy bien el tema del ELN. Ayer le oíamos decir al embajador cubano en Colombia, poniendo una carita de buena persona y de hombre querido y amable, es que Cuba siempre será enemigo del terrorismo. Sí. No hemos sabido aquí en Colombia de ninguna bomba mandada a poner por ustedes, señor embajador. Ninguna. Quien le está hablando no fue víctima de un atentado terrorista que empezó en Cuba, se trasladó a Venezuela y llegó a Colombia. No. No sabemos de nada. Ustedes no han sido amigos de las FARC, ni del EPL, ni del ELN, ni del M-19, de ninguno de estas agrupaciones terroristas. No, señor embajador, tenga la seguridad de que nos convenció con sus palabras a las puertas de la Casa de Nariño. En Cartagena se ordenó lo que estábamos esperando hace mucho tiempo, la demolición de la Torre Acuarela. ¿Recuerdan ustedes ese esperpento de no sé cuántos pisos, 20 pisos o 30 o los que fueran, que se construyó al pie del Castillo de San Felipe? Ese fue un atentado contra la cultura de la humanidad y un atentado contra Cartagena. Están diciendo que la influencia de la vicepresidente en el manejo de Cartagena, en los destinos de Cartagena, es muy alto. Pues si tomó esta decisión, la aplaudimos a rabiar. Cartagena tiene que ser lo que ha sido. ¿Cuándo tendrá Cartagena un alcalde que no sea corrupto? ¿Cuándo tendrá un alcalde que rescate a Cartagena del abismo en que se encuentra? A propósito, ¿qué pasó con la Villa Olímpica que con tanto esfuerzo hizo Arango Bachi, que quiere ser alcalde de Cartagena? ¿Qué alcalde para Cartagena, señores? Preso el director de la cárcel Modelo. La señora ministra de Justicia ya tuvo tiempo de posesionarse. La señora ministra de Justicia ya entró a fondo en el tema del IMPEC. Primero pusieron preso por corrupto al director de la Picota. Ahora ponen preso por corrupto al director de la Modelo. Cobraba por celular que entraba, por droga que entraba, por salidas, por entradas, por visitas conyugales. Todo tenía su tarifa en la cárcel Modelo de Bogotá. Señora ministra, entendemos que usted se posesionó el 7 de agosto. De eso no tenemos noticia cabal. El IMPEC es primera y fundamental cuestión suya. El hacinamiento en las cárceles. No hay dónde meter a los bandidos. Pero además, son seres humanos que necesitan un tratamiento como seres humanos. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Preso el director de la cárcel Modelo, porque todo lo vendía. Siguen enfrentamientos en el Cauca. Ni para qué preguntamos dónde está el ejército de Colombia. Lo desaparecieron, es la noticia que tenemos. Llevan 5 días dándose bala los del EPL y los de las FARC en Corinto, y los periodistas sacan la noticia y vienen y muestran cosas y toman reportajes. ¿Y dónde está nuestro ejército? ¿Dónde está? Una pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué pasó? ¿Le quitaron la moral? ¿Le quitaron el espíritu de combate? ¿No se mueve? ¿No actúa? Esto es una vergüenza. 5 días dándose plomo en las vecindades de Corinto, 2 grupos guerrilleros, y el ejército no aparece. Nos preguntamos, hablando de Cuba, si va a pagar tan alto precio como el que tiene que pagar por mantener a los terroristas del ELN allá.
porque los Estados Unidos están diciendo que lo van a poner en una lista de la que no debió salir nunca, la lista de países terroristas del mundo. De ahí lo sacó Barack Obama, pues que es un presidente muy parecido a Jimmy Carter, y entonces lo sacó de la lista. Pero ahora lo van a volver a poner. Razón, entre otras, el apoyo al ELN. Nos preguntamos si Cuba va a pagar ese precio por mantener esos bandidos allá, o los pondrá presos y se los mandará a Colombia. ¿Qué va a hacer Cuba? Asesinados 2 líderes sociales en Bolívar y Cauca. Alberto Santos en Norosí y Dilio Corpus en Suárez. Estos siguen. ¡Qué horror! Los servicios de Medimás en Chocó, Sucre y Cesar podrían quedar definitivamente suspendidos. El Parlamento Europeo se anticipa y reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Parece que la decisión final es mañana viernes o el sábado, pero el Parlamento ya se pronunció. Ahí está el jefe de gobierno de España, que sabíamos que es un hombre muy incompetente, un izquierdista como tantos otros, pero no sabíamos que fuera tan mala persona. Está hablando con AMLO a ver cómo pueden mediar para conseguir un diálogo entre Maduro, semejante asesino, semejante secuestrador, semejante terrorista, con la oposición. Ya Guaidó se anticipó y dijo que no habría conversaciones de ese estilo. Ola de frío ártico en norte de Estados Unidos, la peor en una generación. Parece que el domingo cambia la temperatura y subirá a 5 grados centígrados. Es que están a menos 56 o menos 57 grados. Peligro de muerte para las personas que se atrevan a salir de sus casas. Cristina Londoño nos contará parte de esa historia. La bella historia del niño y el oso. Esta me tiene personalmente conmovido y yo quisiera que la historia fuera cierta. Me dolería muchísimo que la desmintieran. Se perdió un niño en las selvas y lo encontraron por allá enredado entre unas zarzas y lo salvaron. Y le preguntaron, ¿con quién estuviste en estos días? Con un oso que fue mi compañía. ¿No es la historia más linda, una de las más lindas jamás contadas? Canadá recortará drásticamente presencia diplomática en Cuba. Canadá se las trae, ¿no? Un gobierno que a veces patea mucho con la pierna izquierda, pero tiene problemas muy serios con Cuba. Cuba al borde de ser incluido en la lista de terroristas. Los diplomáticos de Canadá siguen sufriendo trastornos por los ataques ultrasónicos de los que están siendo víctimas en la embajada. Congresistas de ambos partidos de los Estados Unidos van a convencer a Europa para apoyar a Juan Guaidó. La Corte chilena, una Corte chilena, no podemos precisar cuál de ellas, asegura que Eduardo Frei, el expresidente, fue asesinado en el año de 1982 por agentes del gobierno de Pinochet. Y dicen que lo envenenaron y pusieron presos a 6 exfuncionarios de Pinochet que deben ser ya personas muy ancianas. Del avión del futbolista Sala quedaron cojines de asientos. ¡Qué irresponsabilidad! Djibouti, en el África, 52 cuerpos rescatados del mar, pero parece que hay decenas extraviados. Esto continúa. Mientras África sea ese foco de miseria absoluta y total, obra, entre otras, del socialismo, de los rusos que se metieron impunemente al África, muy protegidos por Jimmy Carter, ¿no? Tan parecido él a Barack Obama, arruinaron lo que quedaba del África. No los prepararon para hacer un desarrollo económico razonable. Se están tirando al mar con tal de llegar a Europa.
Miren ustedes esto, en los Estados Unidos resolvieron hacer una campaña contra la vacunación contra la rubiola. Hay un ataque de rubiola y están viendo los médicos cómo logran controlarlo. Y en Colombia, Andrea Nieto, quien fue directora del SENA, lanza candidatura a la alcaldía de Bogotá. En Hoy en la Historia, dos hechos fundamentales en el mismo día, 30 de enero. En 1932, Hitler llega a ser canciller, le entregan todo el poder. 1945, es decir, hagan la cuenta del 33 a 45, 12 años. Hitler pronuncia su último discurso. 12 años de pesadilla para el mundo con Adolfo Hitler. ¿Cuánto lo toleraron? ¿Cuánto lo consintieron? Los Chamberlain, esos que dialogan, ¿no? Es que por el honor de Inglaterra y por la paz de Inglaterra yo converso hasta con el diablo. 50 millones de muertos. Los diálogos tienen un precio, señores. Dialogar con un bandido tiene ese precio. La historia de Adolfo Hitler. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenido. Paseo en Colombia que no se haga cantando rancheras. La cultura mexicana está en el corazón de todos nosotros y hoy hablaremos con un gran mexicano sobre lo que está pasando allá, con nuestro amigo José Antonio Ortega. Y este homenaje remata con Lola Beltrán, Lola la Grande, la tequilera, a la que bautizaron con un trago de tequila. Con esta canción y con semejante voz saludemos la mañana, Sergio Geri. Con los muy buenos días, doctor Londoño, para usted, para todos nuestros oyentes. Pues México está muy mal gobernado, pero qué música, qué cultura, qué comida y qué gente. País, qué país. Así que pues mal gobernado, pero le pasará el mal momento y llegarán mejores tiempos para México. Mientras tanto, le propongo que hablemos de Colombia y de lo que ocurre aquí en nuestras cárceles, porque la corrupción es rampante. Digamos que eso era un secreto a voces, pero ayer se adelantó una parte de la operación Celdas por parte de la Fiscalía General de la Nación, que puso al descubierto preocupantes casos de corrupción en las cárceles La Modelo y La Picota. En La Picota, recordemos, el director, el mayor Luis Francisco Perdomo, fue capturado el pasado 27 de septiembre cuando recibía un soborno de 20 millones de pesos. Y ayer fue capturado el director de La Modelo, el coronel César Ceballos. Pues bien, ¿qué encontró la Fiscalía? Que estaba organizando toda una trama de corrupción. Este señor Ceballos tenía toda una red en la que vendían permisos para cumplir citas médicas por 2 millones de pesos, permisos para ingresar whisky a la cárcel La Modelo, 600,000 pesos, permisos para ingresar celulares por 400,000 pesos, un permiso para ingresar drogas por 500,000 pesos la libra, y para autorizar el ingreso de personas en horarios no permitidos, pues el cobro era de 500,000 pesos al patio 3 y de 150,000 pesos a los patios comunes. Al patio 3, que es el más apetecido por sus condiciones, pues también quien quería estar recluido allá tenía que pagar 3 millones de pesos mensuales para permanecer en ese lugar, y ante cualquier incumplimiento de esas cuotas,
los reclusos eran trasladados y supuestamente no se les garantizaba su seguridad. Este es el drama de la corrupción, este es el drama carcelario que vive el país. Ayer capturan pues a otro director, al de la cárcel La Modelo, ya quedan capturados el de La Picota, como le digo, en septiembre, y ayer el de La Modelo. Esto lo único que refleja es que el sistema carcelario y el sistema penitenciario pues está en una crisis inmensa que nadie ha podido resolver. La ministra de Justicia no aparece por ningún lado, a pesar de que desde la Fiscalía dicen que esto fue una tarea coordinada con el Ministerio de Justicia. Lo cierto es que aquí se requiere una reforma inmensa al sistema carcelario y penitenciario de nuestro país, porque lo que se está presentando es una cosa pues verdaderamente horrible, es una tragedia humana lo que se está viviendo en nuestras cárceles, en donde pues además hay unas cifras de hacinamiento que nos ponen en los peores lugares a nivel mundial, y eso no se resuelve. No se ve tampoco que se vaya a resolver pronto, porque no vemos las acciones del gobierno. Así pues que el director de la cárcel La Modelo capturado, tenían esta lista de precios para prestar servicios dentro de la cárcel, también otras como la verificación de medidas de aseguramiento domiciliario, en donde también había hechos de corrupción según la Fiscalía General de la Nación. Y bueno, es la tragedia de las cárceles colombianas, un tema al que hay que ponerle el ojo y que creemos, o creo yo, por lo menos el gobierno nacional no le ha puesto el ojo. Es la tragedia que nos dejó también Juan Manuel Santos al no construir ni un centímetro cuadrado de cárceles, a pesar de todos los anuncios que se hicieron durante los 8 años del desgobierno de Santos. Pues mire, aquí estamos con cárceles en pleno hacinamiento. ¿Y qué hace ese hacinamiento? Pues genera esquemas de corrupción como este, en el que cayó ya ayer el director de la cárcel La Modelo de Bogotá. ¿Qué hizo el presidente Uribe? Yo fui su ministro de Justicia. Construir cárceles y poner en la dirección del IMPEC a un hombre superior, a un hombre intachable, a un hombre cuya ausencia lloraremos para siempre, al señor general Ricardo Cifuentes. Y lo desafío a que me muestre un escándalo en las cárceles en la época del presidente Uribe, en mi época, en la época de Sabas Pretel, que fue el último que construyó cárceles en Colombia. Después de eso vino Santos y no construyó, usted lo dijo bien, un centímetro cuadrado de cárcel. Y vino el desastre. Pero es que además en las cárceles tienen gente corrupta. ¿Dónde está el director del IMPEC? ¿Dónde está la ministra de Justicia? Bueno, ya va siendo hora de que se posesionen o no. Es que se acabó enero. Y se acabó agosto y se acabó septiembre y octubre y noviembre y diciembre y enero. Pues ya va siendo hora. Un director del IMPEC y a construir cárceles, porque esto es una tragedia y eso es un foco de corrupción y de violencia sin orillas. ¿O usted cree que esos celulares los metían allá para hablar con la novia? No. Para ordenar extorsiones, claro. Para hacer extorsiones, para toda clase de violencias. La violencia empieza en las cárceles y aquí no hay IMPEC, porque la ministra de Justicia no ha tenido tiempo de posesionarse. Mientras que mirando a nuestros vecinos, la política carcelaria que propone, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil y que ya empieza a implementar, es que los presos empiecen a trabajar porque son muy costosos para el Estado y que sirven, pues, que le sirvan a la sociedad. Lo que empezamos con el presidente Uribe. Mi esposa trabajó arduamente en eso, teníamos unos planes importantes y después vino Santos y acabó con todo y se dedicó corrupción también en el IMPEC y corrupción en las cárceles. Esa es la herencia de Santos. Y lamentablemente no hemos tenido tiempo de corregir eso, no hemos tenido tiempo de pensar en temas como en las cárceles. Y nos vamos para Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. No podemos hablar de otra cosa, está en todos los titulares de este país y es el frío histórico y mortal que está azotando a la nación y todo se debe a una vértice polar que ha hecho que gran parte de los Estados Unidos experimente temperaturas bajo cero. Chicago, por ejemplo, ayer estuvo a 21 grados Fahrenheit bajo cero, esto es menos 32 grados centígrados. Y hoy
podría batir récords históricos con menos 30 grados centígrados, y eso es lo que esperan los meteorólogos, que se pueda registrar hoy. Y eso sin contar el viento, porque con el factor viento las temperaturas se sienten en menos 51 grados, esos centígrados y también Fahrenheit. En menos 40 se encuentran Fahrenheit y centígrados, y es exactamente lo mismo. El Servicio Nacional del Tiempo ha dicho que temperaturas de menos 28 grados Fahrenheit se han vivido en Minneapolis, y que esto estaría a punto también de batir un récord que no se ha visto en 100 años, unas temperaturas de menos 49 grados bajo cero si se incluye también el factor viento. En el este del país, ayer se vio afectado por tormentas de nieve, hubo nevadas en Pensilvania, también en el estado de Nueva York, pero y generó bastantes accidentes de tránsito. Ese frío que se ha estado viendo en el medio oeste de los Estados Unidos afectando Chicago, pues va en camino al noreste de los Estados Unidos y hoy podría llegar a Nueva York. Hasta ahora las autoridades están dando cuenta de 8 muertes por lo menos que se le achacan al frío, 3 de ellas en accidentes de tránsito. Pero también hay otras muertes, por ejemplo, de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado frente a la casa de su vecino, al parecer había ido a pedir ayuda. Otro hombre también fue encontrado congelado en su garaje, parece que fue después de haber estado paleando nieve, y otro hombre también frente a la casa. Las autoridades le están pidiendo a la gente, por favor, quédense en sus casas, no salgan. Un joven, por ejemplo, un estudiante de la Universidad de Iowa también fue encontrado congelado en las afueras de la universidad. Este mal tiempo, las carreteras congeladas, las nevadas en Nueva York, como les dije anteriormente, pues han causado varios accidentes y una gran preocupación entre las autoridades. En Detroit, por ejemplo, también temperaturas de menos 27 grados Fahrenheit, menos 32 grados centígrados. Esto ha llevado a la cancelación de miles de vuelos, muchos de ellos que entran y salen de la zona del medio oeste de Chicago. En Chicago, por ejemplo, se cancelaron más de 1,000 vuelos. La línea de trenes Amtrak, por ejemplo, también tuvo que paralizar sus servicios en esa zona. Y hay imágenes incluso de trabajadores de la ferroviaria quemando los rieles para tratar de salvar, tratar de que pudieran seguir funcionando. Esa ha sido una de las situaciones más preocupantes. En Nueva York se esperan hoy temperaturas de 16 grados Fahrenheit, pero con el factor viento menos 15 grados Fahrenheit. Las autoridades nuevamente diciéndole a la gente, quédese en su casa, no salgan, colegios, universidades cancelados, incluso el servicio postal de los Estados Unidos. Washington, D.C., la capital de la nación, se espera hoy temperaturas de 25 grados Fahrenheit. Estamos hablando de menos 4 grados centígrados. Definitivamente una gran preocupación aquí en los Estados Unidos por esta ola de frío que se espera nuevamente que más del 80% de la población del país, cuando termine la semana, haya vivido temperaturas por debajo de los 0 grados. Y finalmente una nota rapidita, les cuento que un gran cambio podría ayudar a los demócratas en las próximas elecciones aquí en Estados Unidos. Se espera que para las próximas elecciones, las del 2020, los hispanos, ya no sean los afroamericanos, van a ser la minoría más grande de los Estados Unidos. El voto anglosajón será 66% y el voto hispano pues será la minoría, nuevamente, como les digo, la minoría más grande de este país. En el año 2000 el voto anglosajón era un 76% de la población y ahora baja al 66%. Cada vez los hispanos con más poder en este país. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y que aprecien las temperaturas. Regreso contigo al estudio. Apreciamos estas temperaturas de Bogotá cuando nos dicen aquí o decimos está haciendo mucho frío. Estamos a 10 grados centígrados. ¡Qué frío! Allá están a menos 56
y 51 y 52 grados centígrados o Fahrenheit, que es lo mismo, después de 40 grados se unifican las dos tablas, las de Fahrenheit y centígrados. Y aquí nos quejamos por 6, 8 o 10 grados centígrados de temperatura. No sabemos lo que tenemos. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como lo habíamos anunciado en la Hora de la Verdad la semana pasada, se confirmó mediante decreto presidencial este miércoles que el Ejecutivo citó al Congreso de la República para sesiones extraordinarias que van desde el 5 de febrero al 15 de marzo para empatar en el 16 del mismo mes con las sesiones ordinarias en el Legislativo. La tarea durante estos días para el Congreso de la República será debatir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, que tendrá como ejes la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que son los pilares del gobierno del presidente Iván Duque. Dice el decreto: durante el periodo de sesiones extraordinarias señalado en el artículo 1 del presente decreto, el Honorable Congreso de la República se ocupará del trámite legislativo del proyecto de ley por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Contrario a lo que se esperaba por parte de algunos sectores de la política nacional, no se incluyó en el trámite las famosas leyes anticorrupción, que debo decirlo, en gran parte se hundieron a finales del año pasado. Como tampoco se incluyó el proyecto de las TICs, que en estos momentos está siendo socializado por la ministra de Comunicaciones a los colombianos en distintos departamentos. Y pues lo que buscan después de esta socialización es presentarlo en las ordinarias para lograr la aprobación definitiva. El gobierno adelantó que dentro de su plan de desarrollo estará la generación de 1.6 millones de empleo adicionales durante los próximos 4 años y el aumento de la productividad en 1.1 puntos porcentuales al final del mandato, o por lo menos así lo prevén ellos. Así las cosas, vuelven los debates al Congreso de la República, esta vez para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y habrá receso nuevamente del 20 de junio al 20 de julio cuando termine esta primera legislatura. Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quién fue el gran promotor de los planes de desarrollo en Colombia? ¿Quién fue el hombre que le dio a eso un nuevo impulso? Alberto Lleras hizo un discurso memorable sobre la planeación, pero quien lo llevó a una norma constitucional como la que tenemos hoy, que copió la Constitución del año 91, no mejorándola, fue Carlos Lleras Restrepo. Bueno, notas para la historia. Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá hagamos un plan que lo sea de veras y no solamente un recetario de buenas intenciones. Demar. Ojalá haya la plata para tanto. No, y es que si no hay plata para tanto, eso no es un plan. Si yo hago un plan es para ejecutarlo y tengo con qué ejecutarlo y ponerlo en marcha. Si no, eso no es un plan, sino, ya lo decimos, un compendio de buenas intenciones que no sirve absolutamente para nada. Vanessa Araújo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer despegó el avión ruso que estaba en Caracas. La oposición denuncia que se llevó por lo menos 20 toneladas de oro sacadas del Banco Central. El avión ya llegó a Moscú. Al respecto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que el chavismo recurre de manera creciente al comercio de oro para financiar las redes de corrupción que sostienen a la dictadura. El secretario asistente del Tesoro señaló que tras el abandono de la estatal petrolera PDVSA, el régimen de Nicolás Maduro desvió su atención a la explotación de oro para obtener recursos y denunció el expolio de las minas de oro en el sur de Venezuela, asegurando que se están aproximando a una situación similar a la de los diamantes ensangrentados en África. De acuerdo con el funcionario, en los últimos meses se calcula que habrían salido de Venezuela 21 toneladas de oro, aparte de las 20 toneladas que salieron ayer. Principalmente dicen que va a Turquía. Y de otro lado, mientras Maduro saca las reservas de oro del Banco Central, los padres venezolanos están en pánico porque siguen secuestrando niños. Los matones de Maduro secuestran a los niños en las calles e incluso entran a las casas y los sacan. Ayer Venezuela vivía una especie de histeria colectiva después de que en redes sociales y en grupos de WhatsApp se denunciara que los niños secuestrados ya no solo son encarcelados, sino que van a las filas de las milicias que Maduro quiere ampliar por estos días.
La ONG Foro Penal Venezolano publicó en sus cuentas que no han podido confirmar aún que haya niños siendo reclutados en las milicias, pero que lo que sí está bien detallado y ya lleva semanas ocurriendo es el secuestro de menores. Incluso muchas familias señalan que después de que las fuerzas de Maduro se los llevaran, han recibido llamadas pidiendo dinero. Maduro utiliza el terror para que la gente no salga a la calle a protestar. ¿Quién sale con un hijo desaparecido? ¿O quién sale a la calle con el miedo de que a su hijo lo secuestren? Para terminar, el Parlamento Europeo votará hoy jueves una resolución en la que reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela tras constatar que Maduro rechazó públicamente la posibilidad de celebrar unas nuevas elecciones presidenciales. La resolución ya cuenta con respaldo suficiente entre los parlamentarios para salir adelante. Magníficamente expuesta esas noticias. Vanessa, la felicito. Hay una observación de mi parte, no a usted, sino a la noticia que usted transmite. ¿Usted cree que Putin va a dejar salir ese avión con 20 toneladas de oro de Rusia para Turquía cuando le deben 10.000 millones de dólares? ¿No será ese el anticipo que paga Maduro para que lo reciban refugiado o exiliado o asilado, como usted quiera, en Rusia? Sí, porque claro. se está comentando eso mucho. Pero Claro, que es ese una avión gran ruso aterriza en Rusia con 20 toneladas de oro y Putin le diga, siga señor, váyase para Turquía, que lo cuiden allá, que cuiden ese oro, por favor. Putin se queda con esas 20 toneladas de oro. Ahora averígüeme para que nos den el dato en nuestro segmento económico, cuánto valen 20 toneladas de oro. Redúzcalas a onzas Troy y mire el precio de la onza Troy en este momento, que debe estar por el orden de $3.000. Averígüenlo. Ellos dicen que es más o menos 840 millones de dólares. 840 millones de dólares, muy bien. Rusia no va a dejar pasar 840 millones de dólares con destino a Turquía. Es mi percepción personal. Pero la noticia es esa y usted la ha dado muy bien dada. Cindy Larrota. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y muy buenos días para todos nuestros oyentes. En una rueda de prensa ayer, el director general de Migración Colombia, Christian Kruger, quien detenta este cargo desde el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, anunció que al menos 200 venezolanos, todos colaboradores cercanos al usurpador Nicolás Maduro, no podrán ingresar a Colombia. Esta medida entró en vigencia en el momento en que Migración Colombia impidió la entrada al país de Ronald Ramírez Mendoza, quien fue nombrado por Nicolás Maduro el pasado mes de diciembre como presidente de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, con sede principal en Barranquilla y una de las más grandes de Colombia. Ramírez llegó al aeropuerto internacional Ernesto Cortizos de Barranquilla ayer en horas de la mañana a bordo de un vuelo charter. Les cuento un poco, este personaje está vinculado a entidades del Estado desde el primer gobierno de Chávez. Y entre los cargos más importantes que ocupó están el viceministerio de Industria, fue vicepresidente de Desarrollo Industrial de la Corporación Venezolana de Guayana y fue gerente del CENIAD, que en Venezuela es el equivalente a la DIAN de aquí de Colombia. El director general de Migración Colombia también recalcó que estas 200 personas tienen extrema relación con el usurpador de Venezuela y que no descartan que ese número de personas aumente en la medida en que seguirán revisando los nombres del círculo cercano a Nicolás Maduro. Por otra parte, también queremos contarles que 2 periodistas colombianos que trabajan para la agencia española Noticias F están desaparecidos desde ayer en la mañana. Se trata de Leonardo Muñoz, fotógrafo, quien fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar mientras cubría el plantón de ayer en Caracas. Y también Maureen Barriga Vargas, periodista, a quien miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, se llevaron al irrumpir ayer en la oficina de EFE en Caracas. También se llevaron al periodista español Gonzalo Domínguez y los 3 habían llegado hace pocos días, el 23 de enero, venían de acá de Bogotá para cubrir los acontecimientos que estaban sucediendo en Venezuela. Aún, doctor Fernando, no se conoce información del paradero de ninguno. Bueno, muy grave esa noticia. Como muy grave todas las noticias que están llegando de Venezuela, y plausible la actitud de la Cancillería colombiana. Cuando hay que aplaudir, aplaudimos.
lo que está haciendo la Cancillería colombiana en sus relaciones con Venezuela, en el manejo con esa crisis y con la crisis cubana, es una absolutamente irreprochable, una conducta irreprochable. Y eso de devolverles al presidente de Monómeros Colombo-Venezolanos, esa es una de las empresas más grandes de la costa atlántica, Cindy. Eso no es cualquier empresa en Barranquilla. Sí. Monómeros Colombo-Venezolanas. Vamos a mirar sus activos y vamos a mirar, es de una importancia enorme. Y Venezuela es el accionista mayoritario y Maduro no es el dueño de esa empresa porque Maduro no es presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela se llama Juan Guaidó y se recibirá en Barranquilla al presidente que nombre Juan Guaidó. Qué bien hecho por la Cancillería colombiana. Y volvemos con el tema de los niños. Qué dolor que se estén secuestrando a los niños venezolanos. Y es con ese terrorista infame, ¿cómo le parece? Robarse los niños de las casas, como hace las FARC. Como hace las FARC con los niños y las niñas campesinas. Exactamente lo mismo. Y para lo mismo, ¿no? Entonces, esto es el horror. Y saber que con ellos quiere hablar el señor Sánchez y hablar AMLO y otros, que el diálogo con semejante terrorista, semejante asesino, semejante salvaje, esa es una ofensa para el género humano. Piensen ustedes lo que sentirían si llegaran a su casa y se llevaran a su hijito pequeño, o se llevaran a su nieto, o se llevaran a su sobrino. Piensen lo que sentirían. Bueno, eso es lo que está haciendo ese salvaje de Maduro, y con él el diálogo, la conversación, arreglar por las buenas la dificultad que hay entre la oposición y el gobierno. Por favor, por favor. Llegan noticias a esta hora, doctor Fernando, sí, a propósito de Venezuela. Parlamento Europeo confirma el respaldo a Juan Guaidó como presidente interino. ¿Qué noticia? Acaba de anunciar el ABC de España. ¿Qué noticia? Entonces sume Australia, Israel, Parlamento Europeo, Canadá, Estados Unidos, 10 países del Grupo de Lima. Maduro está perdido, está solo. Bueno, tiene a Evo Morales y a Ortega, ¿no? Y por supuesto a los bandidos cubanos. Eso es lo que tiene en la vida. Y un respaldo remoto y muy interesado de Rusia y de China, a los que les importa es su plata. Mi dinero, gritaba el avaro de Molière. Muy bien. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Nuestra noticia deportiva: el Atalanta, de la mano del colombiano Duván Zapata, eliminó a la Juventus de la Copa de Italia ayer y no podrán ganar su quinta copa consecutiva. El campeón de Italia los últimos 8 años, con su gran estrella Cristiano Ronaldo, no pudieron con el colombiano Zapata y fueron derrotados 3-0 en los cuartos de final, gracias a la actuación magistral de Duván Zapata, quien anotó 2 de los 3 goles y aumentó su cuenta goleadora a 17 en la liga, superando a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores. El colombiano volvió a marcarle a la Juventus, tal cual como lo hizo a finales de diciembre en la Liga Italiana, donde terminaron 2-2, pero esta vez sí hubo ganador y fue el Atalanta, que avanza a semifinal y se enfrentará a la Fiorentina, donde juega el también colombiano Luis Fernando Muriel, que a propósito, ayer su equipo, la Fiorentina, le ganó 7-1. También pasó a semifinales y el colombiano Muriel anotó el tercer gol. Sorpresa en la Copa de Italia: adiós a Cristiano Ronaldo, adiós al campeón. El Atalanta jugó uno de los mejores partidos en esta temporada, sin importarle a quién tenía al frente. Duván Zapata, el héroe, el mejor delantero que tiene Colombia en este momento en el exterior, le ganó el duelo de goleadores a Cristiano Ronaldo. Nuestros deportistas, doctor Londoño, dejando muy en alto el nombre de Colombia. ¿Qué tal Fernando Gaviria ayer en la Vuelta a San Juan? Volvió a ganar y obtuvo su segundo triunfo. Le quedó mocha la noticia del equipo de Muriel. ¿A quién le ganó? Supimos que 6 o 7-1, pero ¿a quién? ¿Cómo que a quién? Se hablé de la Juventus, que no puede ganar y a Cristiano Ronaldo. A ver, la Juventus fue el Atalanta sí, de Duván Zapata. Muriel, el de la Roma, le ganó a la Roma. Bueno, gracias. Le ganó a la Roma, sí. Gracias. Y en un minuto estaremos con un invitado de excepción para que nos hable de uno de los llamados chicharrones que tiene este gobierno. El chicharrón es nada menos que toda la energía eléctrica para la costa atlántica.
¿Qué está pasando en Electricaribe? Fernando Nicolás Araujo, senador por el Centro Democrático, Generación del 14, estará con nosotros en un minuto. 6 de la mañana, 45 minutos en la hora de la verdad.